Amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos ustedes, tengan muy buenas tardes. Gracias a Dios estamos acá nuevamente ya reunidos. Quisiera invitarles por favor a que abran ahí su Biblia, la palabra de Dios, ahí en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, capítulo 1, versículo 18 y versículo 23, que es el texto con el cual hemos estado hablando a lo largo de todas estas semanas que realmente han sido de bendición. La palabra de Dios dice ahí así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 23, pero dice ahí: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra que es verdad, tu palabra que es expuesta a nuestros corazones. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos al conocimiento y al entendimiento de esta verdad. Ayúdanos, amado Padre, capacítanos, Señor, para poder entender tu palabra y poder predicar lo que tú nos das de gracia. Lo demos de gracia, Señor, y oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que aquellas personas que no han escuchado jamás del Evangelio puedan venir a entregar sus corazones a Jesucristo, Señor. Padre, te pedimos que mientras escuchan esta palabra, Señor, tú, amado Padre, en tu misericordia les otorgues el don de la fe, Señor, y por medio de ello ellos puedan arrepentirse y creer en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Te lo pedimos de esto, amado Padre. Haz tú ese milagro de la salvación, Señor, para todos aquellos que escuchan tu palabra. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, estamos ya prácticamente finalizando esta semana, esta serie que de verdad ha sido una bendición para todos aquellos que nos escuchan y nos siguen. Ha sido realmente de mucha edificación ver lo que es la cruz y todos los aspectos que ello tiene. Y lo hemos hecho en esta vez de una manera general, por así decirlo, ya que en otras ocasiones, en otros años, lo hemos hecho precisamente en aspectos muy, muy específicos. Sin embargo, amados hermanos, quiero decir que esto ha sido de verdad una bendición para todos nosotros, entender lo que es la cruz. El poder que hay detrás de ello, la manifestación de la gloria de Dios y todo lo que hemos visto, hermanos, realmente han sido temas muy, muy densos, con muchísima teología, pero aún así, hermanos, han sido prácticamente han sido clases de teología que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas por la naturaleza misma de este tema que estamos viendo, de la cruz de Jesucristo. Y es importante, y yo creo que como creyentes debemos de tener muy claro, debemos de entender muy bien estos temas, hermanos, que son muy, muy edificantes y sobre todo muy importantes para nosotros como creyentes. Así que estos temas deben de ser conocidos a la perfección por cada uno de nosotros, ¿no? Así que eso es, hermanos, y el sermón de hoy día, que sí va a ser un sermón, vamos a bajar un poquito las revoluciones, por así decirlo, ¿no? Pero esto no quiere decir que lo que vamos a escuchar no va a ser importante, va a ser de mucha importancia, porque si hemos estado viendo las semanas anteriores acerca de la cruz, hoy vamos a ver, este sermón básicamente va a ser la aplicación de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, es decir, hacerlo de una manera práctica, de cómo hemos estado estudiando todas estas cosas. Y claro, siempre que hablamos de la resurrección, de la crucifixión de Jesucristo, necesariamente tenemos que hablar de la resurrección de Jesucristo. Así que este es el tema de hoy día, que vamos a verlo. Justamente trata acerca de la resurrección de una manera práctica. No lo vamos a ver, y es precisamente ahí el texto que nosotros hemos utilizado. Ahí está en el libro de Marcos, capítulo 16. Vamos a desarrollar los primeros 8 versículos. Lo vamos a ver. Claro que esta porción que vamos a ver hoy día la tenemos en los otros evangelios,
que, dicho sea de paso, le recomendaría que lea en los otros evangelios justamente lo que vamos a enseñar hoy, y de esa manera pues usted va a tener como más amplitud, más entendimiento, una visión más amplia de lo que justamente vamos a enseñar hoy día. Así que les digo esto, hermanos, porque siempre que hablamos de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, siempre debemos de enseñar acerca de la resurrección. Es decir, que tanto la crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo siempre tiene que ir o junto a lo que es la resurrección de Jesucristo. Son dos temas que van juntos, que nunca deben de enseñarse por separado, deben de ir siempre de una misma mano. Es decir, la muerte de Jesucristo en la cruz y la resurrección de Jesucristo, que son pilares de la fe cristiana. En palabras de John MacArthur, la piedra angular de la fe cristiana, de la teología cristiana. Entonces, esto es importantísimo, hermanos. De hecho, la resurrección de Jesucristo siempre se ha querido negar, desde el primer día que sucedió, e incluso antes de que suceda, este evento se quiso negar. Y esto podemos entenderlo cuando leemos los evangelios. Y obviamente ahí, en 1 Corintios capítulo 15, que usted leyó en casa, justamente son 58 versículos que el apóstol Pablo se toma justamente para enseñar este tema de lo que es la resurrección. Y lo hace precisamente porque en la iglesia ya se habían infiltrado personas que negaban la resurrección de Jesucristo. Entonces, Pablo se toma todo ese capítulo 15 para enseñar lo que es la resurrección. Él había venido enseñando acerca de asuntos de tipo de conducta en cuanto a la iglesia de Corintios que fallaban rotundamente, ¿no? Pecados de muchas cosas que, bueno, hemos hablado acá en la iglesia. Sin embargo, acá, y para no salirme del tema, Pablo justamente apunta a este tema, que es la resurrección de Jesucristo, porque había gente que decía que Jesucristo no negó o no resucitó, perdón. Ahora, esto Pablo lo explica claramente. Es decir que negar la resurrección de Jesucristo es prácticamente negar la fe cristiana. Negar la fe cristiana. Es decir, la base o el fundamento de nuestra fe cristiana está precisamente ahí, en la muerte del Señor Jesucristo y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin la resurrección de Jesucristo, su muerte hubiese sido en vano, hubiese sido la de un hombre más en la historia. Sería la muerte de un buen hombre que tuvo buenos ideales hace 2000 años, buenos ideales, buenos motivos. Sería la muerte de un loco que estuvo en contra de un poder religioso corrupto y en contra de un imperio, el romano. Sin embargo, amados hermanos, su muerte y su resurrección fueron hechos reales, tan reales que estos hechos se convirtieron en la base de la predicación de los discípulos de Jesucristo, de los apóstoles y de la primera iglesia. Y esto lo vemos ahí en el Nuevo Testamento. Ese es el verdadero evangelio. Es decir, que el verdadero evangelio trata justamente de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las buenas nuevas. Ese es el verdadero evangelio. Por eso es que los que predican del evangelio de la prosperidad, de que todo te va a ir bien, de que decláralo y eso es tuyo, ese es un evangelio incorrecto, no es bíblico. El verdadero evangelio es ese, precisamente, predicar a Jesucristo y a este crucificado y el evento que sucedió inmediatamente después, que es la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el hecho de la resurrección de Jesucristo es lo que prácticamente cambió todo el paradigma de los discípulos del Señor Jesucristo. Es decir, de ser temerosos, frustrados, desalentados, con miedo, a hombres capaces de ir por todas partes del mundo predicando y hablando de esta verdad con denuedo, valor,
diligencia, credulidad de fe e incluso llegando a dar su vida por la predicación de Jesucristo crucificado y resucitado. Es decir, para ellos fue un hecho real. Ellos lo vieron, lo vieron de primera persona. E incluso, como les digo, cuando leemos la historia de la iglesia primitiva, por ejemplo, vemos, e incluso aquí en el Nuevo Testamento, vemos cómo ellos dieron su vida justamente por predicar de la resurrección de Jesucristo, de la muerte y crucifixión de Jesucristo, pilares de la fe cristiana. Por ejemplo, cuando vamos a Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22, el tema principal, podemos ver del libro de los Hechos, es ese, Jesucristo resucitado. De hecho, el primer sermón que Pedro predica ahí en Hechos capítulo 2 y versículo 32 es justamente acerca de Jesucristo y a crucificado, resucitado. Esa es la base del Evangelio. El tema principal de todo el Nuevo Testamento básicamente es ese, la resurrección de Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 33, por ejemplo, podemos leer ahí. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos predicaron acerca de la resurrección de Jesucristo. Es en la resurrección de Jesucristo que todos los aspectos que son inherentes al sacrificio de Jesús en la cruz se vuelven reales, se vuelven efectivos, ciertos, verdaderos. Es decir, cuando hablamos de la expiación, podemos hablar que la ira de Dios que nos correspondía recibirla, Jesucristo la recibió por nosotros. Cuando hablamos de redención, vemos que el Señor Jesucristo, gracias a su sacrificio, somos liberados, somos rescatados. Cuando hablamos de justificación, vemos que, por ejemplo, gracias a Jesucristo y su obra en la cruz, usted y yo somos declarados justos delante del Padre. Es decir, que la resurrección de Jesús es el amén del Padre a lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Ahora, usted no puede ser cristiano o llamarse cristiano si no cree en la resurrección de Jesucristo. Eso no existe. De hecho, usted y yo nos reunimos el día domingo es justamente por la resurrección de Jesucristo. Él resucitó el primer día de la semana. Y esa es la razón por la que la iglesia se reúne los días domingos, el primer día de la semana. Jesús resucitó, Él está vivo. Él vive. Y yo creo que todos en este sentido deberíamos de decir un amén. Gracias a Él estamos usted y yo aquí. Porque Él resucitó. Este evento, este hecho es pero tan importante para la vida de todo creyente que mire lo que dice ahí en el capítulo 15, versículo 14 del primer libro de Corintios que estábamos justamente hablando hace un momento. Y dice así, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es decir, este versículo le da una relevancia importantísima a la resurrección de Jesucristo. Es decir, que en la resurrección de Jesucristo es donde se basa precisamente, donde está fundamentada precisamente nuestra fe y nuestra predicación. Porque sin la resurrección de Jesucristo, nuestra predicación sería como cualquier ideología, como cualquier filosofía más del mundo. Sin la resurrección de Jesucristo, usted y yo no tendríamos la fe que se necesita para creer, porque la fe viene por el oír del Evangelio, de la palabra de Dios. Entonces la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se convierte en una parte, en un aspecto pivotal de la fe cristiana. Y no solamente de la fe cristiana, sino también de nuestra predicación. Esto nos lleva a hacernos una gran pregunta, a usted y a mí, como creyentes.
¿Cómo usted celebra la resurrección de Jesucristo? ¿Cómo usted celebra la resurrección de Jesucristo? ¿Comiendo? ¿Paseando? ¿Descansando? ¿Viendo televisión? ¿O como un día festivo? ¿Cómo usted celebra? ¿Cada cuándo usted celebra la resurrección de Jesucristo? ¿Cada año? ¿Cuando usted se acuerda? ¿O usted celebra la resurrección de Jesucristo todos los días? Mire, la resurrección para el creyente debe de ser una realidad todos los días. Todos los días, sin excepción. Es decir, esa es la base, la motivación de su vida. Meditar, vivir en base a lo que el Señor Jesucristo resucitó. Todos los días, no solo una vez al año. Nuestro diario vivir debe de ser a la luz de la resurrección de Jesucristo. Y esto cada día, cada día. Dicho esto, hermanos, a manera de introducción, hoy vamos a ver un aspecto importante que creo yo nos identifica a cada uno como creyentes con respecto a lo que es la resurrección de Jesucristo. Y mientras su palabra es expuesta, yo le pido a Dios que el Señor nos hable para poder meditar en ello. Porque lo que vamos a ver ahora, usted conoce el texto, los que leen la palabra de Dios se van a dar cuenta de qué se trata. Se trata justamente de unas personas que creían en el Señor Jesucristo y que tienen justamente como característica principal ese evento importante, son parte de ese evento importantísimo que es la resurrección de Jesucristo. Y yo creo que en ese aspecto, mientras vamos desarrollando el tema, yo creo que el Señor nos va a hablar en algún aspecto a cada uno de nosotros como creyentes. Amén. Así que acompáñenme al libro de Marcos, capítulo 16 y versículos del 1 al 8, que es donde vamos a empezar acá, hermanos. Así que es interesante porque Marcos, este texto, esta porción bíblica, usted puede encontrarlo en los 4 evangelios. De hecho, vamos a hablar un poquito, pero le recomendaría que lo lea en casita, los 4 evangelios, que nos va a ayudar muchísimo para entender esto, ¿no? Entonces, Marcos capítulo 16, veamos los versículos 1 y 2. Justamente usted tiene un título ahí que dice ahí la resurrección, ¿verdad? Dice así, el relato de lo que les está aconteciendo a estas mujeres que van justamente al sepulcro a verle al Señor Jesucristo. ¿Ok? Dice así, versículos 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, es decir, a Jesucristo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Interesante estos 2 versículos. ¿Puede usted notar ahí la disposición como punto 1, la disposición en estas mujeres? Usted puede ver ahí, se nota la urgencia que hay en ellas de ir al sepulcro a ungirle al Señor Jesucristo. Quizás ellas ansiaban que se termine rapidísimo el día de reposo, ¿verdad? Como sabemos, no se debía hacer ninguna cosa durante el día de reposo, es decir, el día sábado, especialmente en el horario desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ese era el sabbat, no se podía hacer nada. Pero lo que vemos acá es que en ellas había una urgencia de ir. Tal vez ellas anhelaban que se acabe rápido ese día de reposo y salir temprano en la mañana y comprar lo que ellas necesitaban. Los ungüentos, ¿verdad? Los aloes, las hierbas aromáticas para ir y ponerle al Señor Jesucristo, que lo habían dejado el viernes por la tarde. Ellas, como usted ve, eran las mismas mujeres que le acompañaron al Señor Jesucristo durante todo su ministerio. Le ayudaban, le servían, le daban de comer, incluso
con sus cosas mismos. O sea, eran mujeres que le conocían, le habían oído predicar a él. Pero vemos ahí en ellas una actitud interesante, que no solamente le acompañaron desde que él empezó ahí en Galilea y que le sirvieron incluso con sus bienes, sino que también había esa disposición de servirle al Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta usted ahí? ¿Qué disposición? Ellas se levantaron temprano, dice. Se levantaron temprano, tempranísimo, y fueron muy de mañana al sepulcro. Mateo, cuando leemos el Evangelio de Mateo, dice que ellas fueron al amanecer. Lucas afirma y dice que ellas fueron muy, muy temprano, mientras que Juan dice que siendo aún oscuro. Aunque aquí el Evangelio de Marcos nos dice que obviamente ya ellas salieron muy, muy de mañana, dice, el primer día de la semana, cuando ya había salido el sol. Bueno, no hay contradicción en ninguno de los evangelios, porque si usted toma en cuenta que de donde venían ellas, de su casa, de donde ellas pasaron la noche, al sepulcro, donde le enterraron al Señor Jesucristo, obviamente ellas salieron cuando no había sol, cuando estaba oscuro, y llegaron ya al sepulcro cuando ya había amanecido y el sol ya estaba arriba, en lo alto. Ellas demostraron una gran disposición de servir al Señor. Qué gran lección para nosotros como creyentes. ¿Cómo nos está hablando acá el Señor? Al verles a estas mujeres que con gran disposición, con gran diligencia, lo único que ellas anhelaban era servirle al Señor. ¿Cómo eso nos habla a usted y a mí? Eso nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿qué nos impide servirle al Señor? No solamente acá en la iglesia, en su trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en casa. ¿Qué nos impide? Tal vez la vergüenza, tal vez el que dirán, las murmuraciones, tal vez por ahí usted está algún pecado oculto, algún pecado no confesado, jugando con alguna tentación por ahí en las redes sociales. Usted tiene que examinarse a la luz de la palabra de Dios. Estas mujeres estaban deseosas de servirle al Señor. Yo en estos versículos lo que podemos ver es prácticamente que hay casi una desesperación por ellas para ir y servirle al Señor. Están anhelando, hay algo que les restringe a ellas y ese es el Sabbat. No se puede hacer nada, leyes, ok, está bien. Pero la pregunta es, ¿qué te impide a ti servirle al Señor? ¿Qué te impide a ti servirle al Señor? ¿Podemos meditar en eso? ¿Qué decisión vamos a tomar? Si el Señor te está hablando ahora en este momento. No hay nada que nos impida servir al Señor. No hay nada. Veamos los versículos 3 y 4. Veamos como segundo punto su preocupación. Versículos 3 y 4 dice ahí del Evangelio de Marcos. Dice ahí, pero decían entre sí, entre ellas es decir, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. ¿Se da cuenta usted lo que está pasando? Ellas llegan allá con ganas de servir al Señor, pero en ellas había una preocupación. Ellas habían sabido que habían cerrado la sepultura del Señor Jesucristo. La piedra que habían puesto ahí para tapar la celda del sepulcro era muy grande y ellas se están preguntando, bueno, ¿quién nos va a ayudar? Porque aun que ellas pongan todo su esfuerzo, ¿verdad? No, ni siquiera podían moverle un poquito a esa piedra. Estamos hablando de piedras realmente muy, muy pesadas. Y eso es lo que ellas se preguntaban. Pero sin embargo, muy atentas, ellas se fijaron que la piedra ya estaba removida. De hecho, usted recordará que hubo una guardia ahí de soldados romanos que se quedaron ahí. Y no solamente eso, sino que pusieron un sello romano ahí. Porque, claro,
esta gente quería obviamente hacer que esto sea, porque decían, claro, que de pronto los discípulos se van a robarse el cuerpo de Jesucristo y de esa manera pues se va a creer que Jesucristo había resucitado. Pero claro, vemos la desconfianza de esta gente. Pero volviendo al tema, hermano, claro, lo imposible sucedió. Estas mujeres van y encuentran ahí que está la piedra removida. Por eso es que se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Sin embargo, ¿qué vemos en este pasaje? ¿Vieron ellos la piedra removida? ¿Qué lección para nosotros como creyentes? ¿Qué es lo que nos está hablando acá el Señor? Miren, amados, a veces somos presa de angustias, a veces somos presas de temores, de incertidumbres. Y decimos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora no sé qué es lo que va a pasar, no sé cómo hacer, no sé cómo lidiar en este problema. ¿Y ahora cómo puedo hacerlo para resolver este problema? Y estas incertidumbres, estos temores, muchas veces hacen que nosotros no podamos ver el poder de Dios. Y, por ejemplo, en Jeremías, si usted me acompaña, Jeremías capítulo 32 y versículo 27, 26 podemos leer, le dice así: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nada, absolutamente nada es difícil para nuestro Señor. Lucas capítulo 1 y versículo 37, igual. Dice así, porque nada hay imposible para Dios. ¿Se da cuenta usted? A veces el temor, la incertidumbre, el miedo hace que nosotros no podamos ver realmente y confiar en el poder de Dios. Amados, nosotros debemos de estar convencidos de que Dios es poderoso para ayudarnos en cualquier situación que estemos pasando. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios puede hacerlo, hermanos. Yo no sé qué temor está viviendo usted ahora, qué incertidumbre está pasando ahora en su vida. Pero a la luz de lo que estas mujeres están pasando con respecto a la resurrección de Jesucristo, estamos viendo que Dios es todopoderoso. Ahí en el Salmo 46, versículos 1 y 3, si usted me acompaña, por ejemplo. Salmo 46, versículos 1 y 3 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se desplacen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. Es cierto, a veces podemos estar pasando situaciones difíciles de incertidumbre, de miedo, de sin saber qué hago, cómo lo resuelvo. Pero no veamos esa situación. Es real, es cierto, no la desestimemos. Pero lo que nos está enseñando acá es que debemos de confiar más en el poder de Dios, en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, que lo que las circunstancias, los temores, las inseguridades pueden hacernos a nosotros. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Qué es lo que te está quejando en este momento? Dejémosle en las manos de Dios. Confiemos en Él, en su palabra, en lo que Él puede hacer. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él lo hará. Él puede.
¿Qué nos enseña esto a la luz de la resurrección de Jesucristo, hermanos? Que confiemos en Él. Sí, es cierto, a veces podemos estar pasando situaciones difíciles, pero más de su palabra. Él es capaz de librarnos de todas esas situaciones. ¿Confía usted en el Señor? Confíe usted en el Señor y Él se encargará de que esa piedra que está ahí en su camino va a ser removida para poder mirarle al Señor Jesucristo. Veamos como tercer punto la admiración de estas mujeres. Versículos 5 y 6. Dice ahí: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Qué increíble. ¿Se da cuenta de lo que está pasando acá? Qué asombro. Ellas iban de una experiencia mayor a otra experiencia muchísimo mayor. No solamente ven ellas la piedra que está removida, sino que también ellas pasan a la parte de adentro y le ven a un ángel. La tumba está vacía, no está Jesucristo. Está un hombre ahí. Y usted se da cuenta, según lo que acabamos de leer, que este hombre que les da un mensaje, el ángel les da un mensaje a ellas. Van de un asombro a un mayor asombro. Es el mensaje que les da este ángel ahí, es interesante. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, dice, no está aquí. La versión de Lucas incluye una pregunta importantísima. Dice así: ¿por qué buscáis dentro de los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas capítulo 24, versículos 5 y 6. Interesante, ¿verdad? Este es el asombroso hecho de la resurrección, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Pero este hecho, amados hermanos, según lo que estamos viendo, encierra grandes verdades que son muy implicativas para nosotros. Eso es lo que les está pasando a estas mujeres ahí que fueron a verle al Señor Jesucristo. Y esas mismas verdades que ellas pudieron ver y reconocer en su corazón, también son para nosotros. ¿Qué verdad se dieron cuenta ellas en ese momento? Que Jesús cumplió la promesa de levantarse de entre los muertos. ¿Esto qué implica? Que también usted y yo, si morimos, vamos a ser levantados de los muertos, vamos a resucitar para gloria. Mire, cuando usted lee los evangelios y pone atención, cuando el Señor Jesucristo siempre, Él hablaba de que le era necesario morir en la cruz, ser sacrificado, Él siempre a esa frase, Él añadía la profecía: pero resucitaré al tercer día. Esa verdad se hizo verdad en la vida de estas mujeres. Se dieron cuenta que Él no estaba en el sepulcro. Se dieron cuenta de lo que Él predicaba durante su ministerio es veraz. Que no solamente resucitó, sino que esa verdad también va a ser verdad para ellas. Es decir, Dios cumple sus promesas. Dios cumple lo que Él dice en su palabra. Él dijo y se hace. Él dijo: sea la luz, y fue la luz, hermanos. Y si Él dice que por esta verdad usted y yo vamos a resucitar para gloria, Él lo va a hacer. Dios cumple sus promesas. Dios no es hombre para mentir. Él es fiel para cumplir sus promesas. Esto habla mucho de Jesucristo, de que Él es Dios. Muestra prácticamente su deidad.
¿Por qué? Porque al levantarse de la muerte, Cristo también asegura nuestra resurrección. Es decir, el poder de Dios que levantó a Jesucristo de la tumba de los muertos en su naturaleza humana, también nos resucitará a nosotros en gloria. En gloria. Por eso es que la resurrección es parte esencial del testimonio de la iglesia en el mundo. Esto es lo que debemos de predicar. No prosperidad. No declarar, ni cortar, ni que todo te va a ir bien. No. Debemos de predicar el verdadero evangelio, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 11, versículo 25, si usted me acompaña a leer. Juan capítulo 11 y versículo 25. Y Él les dijo, dice ahí el Señor Jesucristo, Él está hablando, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si usted me acompaña a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 14, podemos leer desde el versículo 13 también. Dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa, hermanos! Eso es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros. La resurrección de Jesucristo es el amén de Dios para lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Todos los beneficios, vida eterna, salvación, redención, justificación, todas esas verdades que tenemos en la cruz se hacen efectivas en su vida y en mi vida por medio de la resurrección de Jesucristo. Es el amén de Dios. Y el ángel le dice, oh Dios mío, ustedes tienen que dar un testimonio de esto. Vayan y digan lo que han oído. ¿Está haciendo usted eso? ¿Está predicando de esta verdad? ¿De que el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó? ¿O usted está alivianando este mensaje para que la gente no se ofenda, para que su familiar no se ofenda, para que su amigo no se ofenda? Ah, sí. Y le dice, bueno, Dios es muy bueno, Dios te ama. No, hermanos. La predicación tiene que ser esta. Jesucristo murió por nuestros pecados, por tu pecado, pero también Él resucitó para darnos certeza de lo que Él hizo en la cruz. Esa es la verdad del Evangelio. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Salmo 86, versículos 8 y 10. Qué maravilloso. Él es Dios. Ellas no podían creerlo, ¿verdad? A veces es así con nosotros. No, pero es la verdad. Él ha resucitado, Él vive. Nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios está vivo. Él ha resucitado. Esa tumba está vacía. Buda está por ahí enterrado. Mahoma por ahí está enterrado. Alá por ahí está enterrado. Joseph Smith por ahí está enterrado. Elena de White por ahí están enterradas. Y en tumbas masónicas. Pero la tumba de mi Cristo está vacía. ¿Tiene usted alguna prueba difícil en su vida? ¿Por qué no aplica esta verdad en su vida?
¿Por qué no aplica esta parte de la resurrección de Jesucristo en su vida? Mi marido no cambia. Dios es poderoso, hermano. Esta situación está difícil. Parece que no va a salir. Dios es poderoso, hermano. Dios es fiel. Y sabe, cuando estudiamos a Pablo, Pablo lo entendió muy bien esto. Pablo lo entendió muy bien porque ahí en Filipenses capítulo 3 y versículo 10 dice así: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Usted también hágalo. Vivir todos los días en esa verdad, en ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos. No claudiquemos, hermanos. Sí, a veces la situación es difícil. Parece que no salen las cosas bien, parece que no se dan, pero Dios es poderoso para hacer un milagro de esa naturaleza, hermanos. Veamos el cuarto punto, la comisión, versículos 7 y 8. El ángel está conversando con estas mujeres ahí y les dice: decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Está hablando de Jesucristo, ¿no? Como os dijo, claro, Jesucristo les dijo: tranquilos, no se preocupen que yo voy a resucitar, no va a pasar nada. Porque les había tomado temblor y espanto a estas mujeres, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Pero, como usted ve, el ángel no solamente se limitó a darles una buena nueva de la resurrección de Jesucristo, sino también les hizo encargo de un comunicado específico. Ir y hablar que el Señor Jesucristo ha resucitado. Tanto en Mateo 28:10 como en Juan 20:17, nosotros sabemos que el ver, el ir y el decir no solo es una comisión encomendada a aquellas mujeres, sino también para cada uno de nosotros. Esa es la verdad de lo que debemos de predicar. Esa misma comisión la tenemos nosotros ahora. Predicar que Jesucristo ha resucitado. ¿Nota usted acá lo que está pasando? Yo creo que sería injusto ahora especialmente ocultar este mensaje. Estas mujeres tuvieron miedo, es cierto, pero si usted sigue leyendo Marcos 16, eventualmente ellas después comunican todo eso. Lo comunican a los discípulos. Esto debe hacernos pensar mucho en abandonar nuestros temores y proclamar en voz alta que tenemos un Señor que vive por los siglos de los siglos, que nuestro Señor Jesucristo vive y reina para siempre. El asombro de la resurrección de Jesucristo volteó literalmente a todo un imperio. Porque eso es precisamente lo que los discípulos empezaron a predicar, que Jesucristo había resucitado. Prácticamente eso tambaleó las bases de todo un imperio llamado el Imperio Romano. Se da cuenta lo importante de la predicación, de esta verdad, de este hecho real. No fue una idea buena, no fue una filosofía más de aquel tiempo, no. La predicación fue: Jesucristo ha resucitado. Ellos predicaban por todas partes la resurrección de Jesucristo. Ellos comenzaron a testificar por todas partes con denuedo y con poder. Qué cambio tan tremendo hubo en aquellos discípulos. Ellos le vieron a Jesucristo después. Pasó con ellos, comió con ellos. Les preparó un desayuno, ya resucitado, ¿verdad? Pescadito y miel. Creo que debemos de comer eso, ¿verdad?
En vez de croissants y chinos y pescadito y miel, les sirvió el Señor Jesucristo ya estando resucitado. Qué cambio para estos hombres, qué verdad para estos hombres. Amados hermanos, que el Señor encamine nuestro corazón para ir y predicar esta gran verdad, amados hermanos. Que cada uno de nosotros prediquemos esta verdad, la resurrección de Jesucristo. Hermanos, queremos servirle al Señor, hagámoslo. Hagámoslo. Y si usted no le está sirviendo al Señor, pregúntese qué es lo que está pasando. Estamos pasando un momento difícil en nuestra vida, creamos en el poder de Dios. Y tenemos esa gran comisión de predicar a Jesucristo y a este resucitado, crucificado, todo este tema. Las bases, el fundamento de la fe cristiana están ahí, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Usted no puede llamarse cristiano si usted no predica esto, si usted no cree esto. Usted no puede alivianar el mensaje diciendo que solamente Jesucristo te ama. No. Las buenas nuevas, el verdadero evangelio es este precisamente. Predicar acerca de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es nuestra responsabilidad como creyentes predicar esta verdad, predicar la verdad de este evangelio. No hay más, es solo uno. Así que, hermanos, tenemos esa gran comisión. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a lo largo de estas semanas tú nos has hablado de una manera impresionante, Señor. Gracias, Señor, porque tú has formado en nuestro corazón ese deseo, Señor, de buscarte, de seguir adelante, Señor. Queremos agradecerte todo lo que tú has hecho, Señor, en la cruz, para nuestro beneficio. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo nos muestre a Jesucristo en nuestro corazón y de esta manera nosotros ser preparados, Señor, para predicar tu evangelio, que tú moriste en la cruz y que tú resucitaste, Señor. Te damos gracias, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.